Los diarios de navegación rompen el mapa de Colón. El océano ante él es el doble de largo. Pero su brújula no lo guía según la realidad, sino según el error de un científico cartógrafo. Colón mira el horizonte gris y se susurra con terquedad: esto es la India. Aunque bajo la quilla aún queda la mitad del planeta. Colón en realidad seguía el mapa de Paolo Toscanelli, un sabio florentino que en la década de 1470 envió a los portugueses un esquema de la ruta hacia Asia por el oeste. En este esquema casi no hay vacío entre Europa y Asia. El océano está comprimido, como si la Tierra fuera más pequeña y los continentes estuvieran más cerca entre sí. Para un marinero, eso no es una teoría, sino una promesa directa: llegarás, si te alcanzan los víveres. Toscanelli no se basaba en una invención, sino en textos de la antigüedad, pero tomó las cifras que le resultaban más convenientes. Exageró la anchura de Asia, subestimó la longitud del Ecuador y, en conjunto, desplazó Japón y China casi hacia el centro del Atlántico. En su mapa, Asia parece estirarse tan lejos hacia el este que desde Europa hasta ella hay, a través del océano, apenas un paso. Para la década de 1480 en Europa ya había personas que consideraban la Tierra más grande de lo que pensaba Toscanelli. Astrónomos árabes y algunos autores latinos ofrecían cálculos según los cuales la ruta a través del Atlántico resultaba monstruosamente larga. Pero con esas cifras la expedición de Colón se venía abajo. Los barcos de aquella época simplemente no podían llevar tanta agua y comida. Colón veía distintas estimaciones, y las crónicas registran directamente que él elegía aquellas que acortaban la distancia. Remite a Toscanelli, a Marco Polo y a un par de autores más que estiraban Asia hacia el este. En sus notas casi no hay referencias a quienes decían: la Tierra es más grande, el océano más ancho. No es una laguna casual. Es una selección de fuentes convenientes. Cuando Colón preparaba su proyecto para el rey de Portugal, presentó unos cálculos según los cuales desde las Canarias hasta las Indias había tan solo unos pocos miles de kilómetros. Los expertos portugueses compararon sus cifras con otros datos y las rechazaron. Ellos consideraban que el océano era más ancho y la ruta una locura. Su dictamen se ha conservado en relatos posteriores. No discutían la forma de la Tierra, discutían la reducción de sus dimensiones propuesta por Colón. Tras el rechazo en Portugal, Colón acude a la corona española, pero no cambia la base de sus cálculos. Vuelve a apoyarse en el esquema de Toscanelli y vuelve a insistir: Asia está cerca. Los consejeros españoles también dudan. Para ellos, este mapa es una oportunidad de adelantarse a Portugal. En la travesía de 1492, Colón guía los barcos estrictamente según la lógica de esta tierra comprimida. Espera la costa de Asia ya a las pocas semanas después de las Islas Canarias, cuando el océano se extiende más allá de lo que prometían los cálculos. La tripulación se pone nerviosa. Pero Colón sigue registrando las millas en el cuaderno de bitácora según el esquema acortado. Su fe en los números de Toscanelli es más fuerte que las sensaciones de los marineros. Cuando por fin aparece tierra a la vista, Colón automáticamente ajusta la realidad al mapa. Desembarca en las Bahamas y de inmediato anota: son islas frente a la costa de Asia. El nombre de Indias lo traslada a lo que ve delante de sí, simplemente porque en su mapa no existe otra opción. Para él, América físicamente no puede ser un continente aparte. Luego avanza a lo largo de Cuba y Haití, y en todas partes busca nombres de Asia que le resultan familiares por los libros. En los diarios compara las costas con las descripciones de Marco Polo, aunque casi no hay coincidencias. El hecho de la discrepancia no lo explica por un error del mapa, sino porque las tierras asiáticas están mal descritas. No defiende la realidad, sino a Toscanelli. Colón se encuentra con personas que tienen otras lenguas, otras costumbres y otros productos, que no figuraban en las descripciones asiáticas conocidas, pero aún así las llama indios. Indios. Esta palabra quedará fijada en los textos europeos precisamente por su seguridad inicial de estar frente a las costas de la India. El nombre nace no de la geografía, sino de un error sobre el pergamino. Más tarde, incluso cuando otros marineros empiezan a comprender que al oeste de Europa hay algo separado, Colón sigue llamando en sus cartas e informes a las tierras descubiertas las afueras de Asia. Para él, reconocer un nuevo continente significaba admitir que sus cálculos iniciales eran erróneos. Se aferra a Toscanelli hasta el final de su vida, como a una prueba de que tenía razón. Así,
El mapa de un sabio florentino se convierte para Colón en una brújula más importante que el horizonte, entre lo que mostraba el océano y lo que estaba dibujado en el pergamino. Él eligió el pergamino, y precisamente por eso fue el primero en dar un paso hacia América, estando seguro de que pisaba la India. A comienzos de 1493, el esquema distorsionado de la navegación llega a manos de los científicos. El primer mapa de Colón no solo era impreciso, rompía la idea de cuál era en realidad el tamaño de nuestro planeta. Primavera de 1493. Colón regresa a Europa. Primero Lisboa, luego Palamos, después Barcelona. No lleva solo cartas y curiosidades, lleva consigo el esquema del camino, día tras día. ¿Cuánto tardaron? ¿Qué distancias? ¿Dónde? Según él, está Japón y dónde está India. En estos esquemas, la Tierra parece comprimida. El camino hacia el oeste se ve como un arco corto, tan corto, que los científicos, acostumbrados a otras cifras, fruncen el ceño y vuelven a hacer los cálculos. Colón está seguro. Desde las Islas Canarias hasta Asia, hay aproximadamente 4.500 kilómetros. En realidad, hasta las costas de América ya es casi el doble. Y hasta Asia, aún más lejos, toma un tamaño de la Tierra reducido. La esfera resulta más pequeña. En el mapa, estira Asia más a lo ancho. La distancia entre Europa y Japón la comprime hasta una estrecha franja de océano. Para las personas que han crecido con las fuentes antiguas, esto no parece valentía, sino una controversia con los fundamentos. En Barcelona, la corte real organiza una presentación. Alrededor de Colón hay sacerdotes, secretarios, sabios. Le piden no solo que hable, sino también que dibuje. Traza con la pluma sobre el pergamino. Señala las líneas en el globo. Explica por dónde fue y por qué está seguro de que llegó a los confines de Asia. Se han conservado descripciones de estas escenas. Él literalmente traza su versión del mundo. Precisamente a partir de estas conversaciones, su tierra comprimida empieza a filtrarse en la circulación. En Europa, en esa época, ya se conocía desde hacía tiempo el cálculo de Eratóstenes. La longitud de la circunferencia de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros. Es una cifra seria y respetada. También hay otra autoridad, Posidonio. Él redujo el tamaño de la Tierra casi en una cuarta parte. Su versión es más conveniente para quienes quieren llegar navegando a Asia por el oeste. Colón elige conscientemente precisamente la Tierra pequeña. Sabe que existen cálculos más amplios, pero se apoya en aquellos que acortan las distancias. Su esquema de la ruta se convierte en una prueba evidente. Él está del lado de ese planeta reducido. En sus esquemas hace otro truco. El océano Atlántico se comprime. Asia Oriental se estira hacia el oeste. Las islas del Mar Caribe resultan estar en algún lugar cerca de las Indias. Las nuevas tierras reciben nombres antiguos. Islas de la India. Zipango. Las firmas convierten un error en realidad. El mapa dice, esto es Asia. Y para la gente es más fácil creer en el mapa que en el océano vacío entre los continentes. Una parte de los científicos ve las incongruencias de inmediato. En las cartas de aquella época lo reprochan directamente. Él redujo el océano para ajustar el mundo a su plan. Colón se refiere al astrónomo florentino Paolo Toscanelli. Este también subestimaba el tamaño de la Tierra y estiraba Asia hacia el oeste. Colón trae a España no una fantasía personal, sino una tradición errónea ya formada, pero le da lo más poderoso que antes no tenía. Una ruta trazada por la mano de un hombre que realmente cruzó el océano. En marzo de 1493, su informe y el esquema de la ruta empiezan a circular por Europa. Los copian, los vuelven a contar, los vuelven a dibujar. La carta de Colón se imprime en Barcelona y luego en Roma, junto con los relatos sobre las tierras recién descubiertas. La gente recibe también su idea de las distancias. Así, junto con la noticia sobre el descubrimiento de la India, se difunde imperceptiblemente también un modelo erróneo del mundo. Los que se aferran a la gran tierra no desaparecen a ninguna parte. En Bolonia, en París, siguen enseñando significados más precisos, pero no tienen barcos ni oro, no tienen marineros que hayan regresado de una lejana campaña. Y Colón tiene carabelas, testigos del viaje y cofres con trofeos. El éxito político hace que su esquema pese más que los cálculos secos. La corona española entiende rápidamente que con esta carta no solo se puede discutir,
sino también negociar. En 1494, en el lugar de Tordesillas, España y Portugal se reparten el mundo, trazan la frontera a lo largo de un meridiano, y lo hacen basándose en la idea de Colón sobre dónde terminan sus Indias. La política clava un clavo en este error. Ahora queda fijado no solo en los planos, sino también en el tratado entre las potencias. Dentro del círculo formado comienza una escisión. Parte de los cartógrafos acepta la versión de Colón y vuelve a dibujar sus mapas. Los nuevos islotes se inscriben como partes de Asia. Otros dudan. Comparan los contornos con las descripciones de Marco Polo y ven. No coincide. Pero ellos no tienen su propia expedición oceánica para discutir en igualdad de condiciones. A finales del siglo XV ya aparecen mapas en los que el Caribe vive bajo la apariencia de archipiélagos asiáticos. El papel se adapta no a la precisión, sino al narrador más exitoso. Como resultado, un solo mapa de ruta, un solo conjunto de distancias distorsionadas, acaba sobre la mesa de quienes deciden cómo luce el mundo. Y en lugar de corregir el error, empiezan a construir a su alrededor una nueva geografía, un mundo en el que Asia parece haberse acercado, y todo un continente ni siquiera tiene todavía nombre, pasados varios siglos. Un investigador en la sala de lectura mide el tramo atlántico. Él no descubrió un nuevo mundo. Simplemente creyó a tiempo en un mapa equivocado. Coloca una regla sobre el viejo pergamino y ve. El Atlántico en este esquema es casi el doble más corto que el verdadero. El historiador está sentado en la sala de lectura. Delante de él hay una copia de un mapa según las ideas de Paolo Toscanelli. Es precisamente ese tipo de dibujo en el que desde Portugal hasta las costas de una cierta Asia, hay solo unas pocas decenas de grados de longitud. Él no cree en la bonita firma. Toma la escala en los márgenes y empieza a contar. Según este mapa, desde Europa hasta la tierra de Zipangu, Japón, salen unos 4 o 5 mil kilómetros. En realidad, el trayecto a través del Atlántico hasta América es de más de 8.000. La diferencia es enorme, en cifras secas. Eso significa, el océano en el mapa está comprimido aproximadamente 1,5 veces o 2 veces. La Tierra como si se hubiera reducido. Los mares se han estrechado. El historiador recurre a otras fuentes. En las universidades del siglo XV siguen conociendo las estimaciones de la longitud del ecuador terrestre de los trabajos de Eratóstenes y de Alfarganí. Estos cálculos dan un tamaño de la Tierra mucho más cercano al real. Él compara. En unos tratados, la circunferencia de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros. En otros, cómodos, para los navegantes, de apenas unos 30.000. En el mapa de Toscanelli, claramente prevalece la segunda cifra. La rebajada. Esta tierra reducida acerca automáticamente Asia a Europa. Si la esfera es más pequeña, entonces el camino hacia el oeste hasta la India también parece más corto. En el pergamino, el océano se convierte no en un abismo, sino en un corredor que, al parecer, se puede recorrer en 1 o 2 meses. En los archivos, un historiador encuentra copias de las cartas de Toscanelli, en las que éste asegura el camino hacia el oeste hasta las tierras del Gran Khan no es tan largo. En el siglo XV, estas cartas se copian, se envían y se discuten en las cortes. Él compara las fechas y ve, las ideas de Toscanelli aparecen décadas antes del viaje de Colón. Entonces, Colón no vio por sí mismo la cercana Asia, sino que se apoyó en un modelo del mundo ya distorsionado. Luego, el historiador abre los registros sobre las disputas en Portugal. Allí había personas que consideraban que la Tierra era más grande y el océano más ancho. Advertían, el camino hacia el oeste es demasiado largo. Los barcos no lo soportarán. En los documentos se ve. Colón conoce estas estimaciones más precisas. Se relaciona con astrónomos. Oye sus cálculos. Pero los descarta con un gesto. Él elige las cifras que hacen que su proyecto resulte atractivo para el poder real. El historiador traza en el mapa otra línea más. Desde las Islas Canarias hasta la supuesta Japón. En Toscanelli es casi una ruta recta a través de un océano vacío. En realidad, en ese camino se alza un continente enorme, del cual en el mapa no hay ni una palabra. El hecho es sencillo. Colón cruzó el Atlántico no porque el océano fuera corto, sino porque en el camino inesperadamente apareció una costa. Su éxito coincidió no con una geografía precisa, sino con un error afortunado. En los registros de la administración colonial, el historiador ve que,
incluso décadas después del viaje. Las nuevas tierras siguen siendo anotadas como partes de la India. El mapa erróneo no se corrige. Se convierte en justificación de la conquista. Vuelve a la regla. En una sola hoja hay unos cuantos centímetros entre Europa y Asia, convertidos en millas marinas. Son miles de kilómetros de diferencia, pero en el siglo XV son precisamente esos centímetros los que deciden el destino de la expedición y la confianza en su autor. Así, un solo corredor dibujado a través del Atlántico se convierte no solo en una inexactitud, sino en un argumento. Por él Colón convence a la corona. Por él los diplomáticos se reparten el mundo. Por él, los escolares luego memorizan el descubrimiento de la India. El historiador concluye en su informe: Colón no fue víctima del error de otro. Eligió conscientemente aquel mapa en el que el mundo estaba comprimido hasta tal punto que su sueño parecía realizable y el océano transitable. Mientras tanto, en Córdoba, Colón explica las discrepancias en una carta. Colón le escribe al geógrafo de la corte como si no se hubiera equivocado en los cálculos, sino como si hubiera revelado una nueva ley del universo. Hecho, en una carta desde España reconoce que la ruta no salió como en sus esquemas favoritos, pero enseguida declara que la culpa es de la curvatura especial de la Tierra. Esto es importante, porque no se rinde ante los hechos, sino que remodela a su gusto la propia forma del planeta. Él se remite a autoridades, menciona a sabios antiguos y modernos, hace referencia a Ptolomeo, a los astrónomos árabes, a los navegantes. Hecho, una parte de estos autores en absoluto habló de tal curvatura. Pero Colón los coloca a su lado para que su hipótesis personal parezca la continuación de una gran ciencia. Esto es importante, porque esconde su obstinada fe detrás de nombres ajenos. En la carta afirma: la Tierra no es simplemente una esfera. Es como si estuviera arqueada de tal manera que la ruta occidental hacia Asia es más corta de lo que se suele creer. Hecho, reduce deliberadamente la longitud de 1 grado en el ecuador. Toma las estimaciones más pequeñas de la circunferencia del planeta y además las comprime en millas. Esto es importante, porque es precisamente así como convierte el océano peligroso en un corredor adecuado para el proyecto. Él explica los retrasos en el camino y las desviaciones del rumbo no por un error de navegación, sino por las particularidades de la superficie. Hecho, en la carta suena la idea de que, debido a esta curvatura, las distancias por mar y en el mapa no coinciden. Pero eso no refuta su idea, sino que la confirma. Esto es importante porque le quita al geógrafo su argumento principal, la discrepancia entre los cálculos y la realidad. Colón subraya: la brújula lo guía con precisión, las estrellas confirman la altura, y por lo tanto, no son culpables sus métodos, sino las tablas antiguas y las concepciones habituales sobre la Tierra. Hecho, al mismo tiempo, en Lisboa y Salamanca ya circulan datos más precisos sobre las dimensiones del planeta, y él los conoce. Esto es importante porque en la carta finge estar solo frente a la tradición equivocada, aunque en realidad elige la minoría de cálculos que le resulta ventajosa. Él describe las millas recorridas como si confirmaran el mapa de Toscanelli. Hecho, las distancias reales hasta las costas de América son menores que hasta Asia. Y Colón ajusta las cifras. Estira el trayecto recorrido para que parezca que ya está en algún lugar de las afueras de la India. Esto es importante porque el geógrafo de la corte no recibe un diario de navegación honesto, sino una versión cuidadosamente montada. En la carta, él llama a las nuevas tierras Islas de las Indias y asegura que su ubicación confirma sus anteriores cálculos. Hecho, no ve ni aquellas ciudades ni aquellas mercancías que esperaba de Asia, pero aún así lo llama partes de Oriente. Esto es importante porque se aferra al mapa más que a lo que tiene ante los ojos. Colón de antemano se exime de responsabilidad por las discrepancias con otros científicos. Hecho, escribe que muchos se equivocaron al considerar la Tierra más grande de lo que es, y que su viaje supuestamente demuestra lo contrario. Esto es importante porque convierte su dudosa suposición numérica en una confirmación empírica. Para un geógrafo de la corte, una carta así no es solo un informe, sino una señal política. Hecho, si se acepta la versión de Colón, entonces la corona no se equivocó al financiar una travesía arriesgada y fue la primera en demostrar al mundo una nueva geometría de la Tierra. Esto es importante porque de su lado se encuentran no solo los mapas, sino también el prestigio del Estado. Los historiadores que después retoman este texto no ven en él a un capitán cansado, sino a un hábil abogado de su propio error. Hecho, la comparación de la carta con los diarios de navegación
Muestra discrepancias en las distancias y en las interpretaciones, pero la lógica de la curvatura especial permanece intacta en todas partes. Esto es importante, porque es precisamente así como de un cálculo conveniente nace una versión casi sagrada del mundo, en la que América está obligada a fingir que es la periferia de Asia. Paralelamente, en la bodega, el navegante compara el esquema indio con la costa cubana. El piloto ya entiende, si hay que creerle al mapa, su barco ahora debería estar mirando hacia la India, y delante de él se extiende una costa ajena y muda. Está de pie junto a la borda con la tablilla y el pergamino, marcando la dirección de la costa de Cuba. Hecho, la línea de tierra se extiende casi exactamente de este a oeste. Mientras que en los esquemas de la India que él conoce la costa oriental desciende en arco de norte a sur. Esto es importante, porque solo por esta línea ya se ve. La forma de la costa no coincide con lo que él aprendió por los mapas. Él comprueba la latitud. Hecho, según las estrellas. Ellos van aproximadamente por los 21-23 grados de latitud norte, mientras que en los mapas antiguos, la India se extiende más al norte, hacia los 30 y más. Esto es importante, porque la latitud es una de las pocas herramientas de la época, y muestra que están demasiado al sur para aquellas tierras de la India sobre las que habían leído en las crónicas portuguesas. El piloto recuerda los relatos sobre las costas de Malabar y Coromandel. Hecho, en los puertos hablaban de costas densamente pobladas, de multitud de ciudades, torres, mezquitas y templos casi al borde mismo del agua. Ante él, en cambio, hay apenas unas pocas humaredas de hogueras y unas cuantas chozas sobre la arena. Esto es importante, porque la densidad de población y el nivel de edificación no se parecen al de una rica tierra de comercio. Él observa el color del agua y las profundidades que se miden con el escandallo. Hecho, frente a las costas de la India, según los registros marítimos, a menudo se encuentran bajíos, bancos que se acercan a los puertos, mientras que aquí la profundidad se mantiene mayor de lo esperado y el fondo ofrece otra composición del terreno. Esto es importante, porque incluso bajo la quilla, la tierra se comporta de un modo distinto al descrito en las rutas de la India. El piloto anota la corriente. Hecho, los arrastra a lo largo de la costa de un modo distinto al descrito en los informes portugueses sobre el Océano Índico, donde predominan los monzones y vientos estacionales constantes. Aquí los vientos y las corrientes son inestables. Su rosa no coincide con el esquema habitual. Esto es importante, porque el mar le sugiere que no están en la cuenca que se comunica con la India. Pasa las páginas del mapa de Toscanelli, donde la distancia entre las Islas Canarias y Zipango está comprimida casi a la mitad. Hecho, según sus propios cálculos. El camino recorrido ya se acerca a esas cifras. Pero la tierra a la que han llegado, por sus contornos y signos, no se parece a Japón, del que ha oído hablar por los mercaderes. Esto es importante, porque los números secos parecen coincidir. Pero la geografía, no. El piloto nota la ausencia de productos conocidos. Hecho, en la costa no hay ni pimienta, ni canela, ni sedas, ni porcelana, que se consideraban la tarjeta de visita de la India y de los países vecinos. Los lugareños traen algodón, telas sencillas, comida, pero no aquello por lo que competían las flotas europeas. Esto es importante porque el perfil comercial de la región no coincide con el de una costa asiática esperada. Él escucha atentamente el habla de los nativos. Hecho, su lengua no se parece a ninguna de las lenguas orientales que él conoce, ni a los dialectos árabes, ni a los rumores sobre el habla persa e india que había captado de los intérpretes en el puerto. Los sonidos, la estructura de las palabras, los gestos, todo es distinto. Esto es importante, porque la lengua es un punto de referencia igual que la línea de la costa, y lo desvía del rumbo hacia la India. El navegante recuerda las descripciones de los barcos de la India. Hecho, en los registros se hablaba de grandes naves con varios mástiles, con velas de tela resistente, de astilleros desarrollados. Aquí solo ve ligeras barcas, ahuecadas en un tronco, sin jarcias complejas. Esto es importante, porque el nivel de construcción naval en la costa no alcanza el de un antiguo centro comercial de Oriente. Hace anotaciones en su cuaderno, aunque entiende que esos apuntes difícilmente entrarán en el informe oficial. Hecho, en los diarios que irán a la corte, las cifras de las distancias ya están ajustadas al esquema de Toscanelli, y sus notas privadas sobre las discrepancias de las costas seguirán siendo personales. Esto es importante, porque la versión oficial de la navegación se apoya en el mapa elegido y no en las dudas de quienes miran la costa real.
El piloto recuerda que en Portugal había oído hablar de grandes estimaciones de la circunferencia de la Tierra, aceptadas por algunos sabios. Hecho, si se tomaran esas estimaciones como base. El camino hasta Asia por el oeste sería mucho más largo. Y el punto actual cerca de Cuba de ningún modo podría considerarse la periferia de la India. Esto es importante porque sus observaciones confirman involuntariamente precisamente esa geometría más incómoda de la que Colón había renunciado. Vuelve a cotejar la latitud con el mapa de la India y comprende, para que todo coincida. Hay que doblar la Tierra más de lo que es y comprimir el océano. Hecho, solo con un radio reducido del planeta se puede acercar la costa cubana a la asiática. Esto es importante porque, sin este ajuste artificial, toda la construcción de las islas de las Indias se desmorona. El piloto alza la vista hacia Colón, que dice con seguridad a la tripulación que están frente a las costas de Asia. Hecho, en sus manos tiene las mismas estrellas, las mismas profundidades y las mismas líneas de costa. Pero calla sus dudas y sigue trazando el Océano Índico allí donde comienza otro continente. Esto es importante porque en este día la elección se hace no a favor de las observaciones, sino a favor del error ya asumido. Más tarde, en papeles dispersos del mismo siglo, se encuentra la confirmación. Lo más aterrador en la historia de Colón es que él no se equivocaba en soledad. Toda la realidad fue ajustada a su error. En los archivos de Salamanca yace la seca correspondencia de los sabios. En esas hojas, la Tierra es casi el doble de grande que para Colón. Allí, el franciscano Pierre Dailly y los astrónomos florentinos mencionan cifras, alrededor de 30 o 40 mil kilómetros por el meridiano. Para ellos, eso ya no es fantasía, sino cálculo. Y con tales dimensiones, su ruta occidental hacia Asia se convierte en pura locura. Los barcos de aquella época simplemente no podían llevar tanta comida y agua como para soportar semejante travesía. En esas mismas carpetas se encuentra otro número, mucho menor, con una referencia al antiguo Posidonio. Ya no se trata de un cálculo riguroso, sino de una variante conveniente. La circunferencia de la Tierra está comprimida. El océano entre Europa y Asia está estrechado. Y aquí surge una extraña coincidencia. Esa Tierra reducida casi repite literalmente las cifras que Colón presenta en su libro de las profecías y en sus notas. No las inventa desde cero. Toma de una estantería ya existente de errores preparados precisamente aquella variante que hace posible su travesía. En una nota del rey portugués Juan II, se ha conservado la fría negativa a Colón. En la corte no discutieron sobre inspiración. Se pusieron a trabajar con las cifras. Recalcularon su ruta basándose en las estimaciones mayores de la circunferencia de la Tierra. Precisamente aquellas que convertían el océano en algo casi insuperable. Y resultó que, según el esquema de Colón, hasta Asia había miles de millas de más. Para los barcos de entonces eso significaba una sola cosa: no llegarían. En el Consejo Real lo dejaron por escrito prácticamente con estas palabras: si se aceptan las dimensiones reales del planeta, Colón no llegará a Asia. En otro expediente de archivo de Salamanca figura el acta de una consulta para la corona española. En ella aparece el nombre del astrónomo Abraham Zacuto. Él, como otros científicos serios de aquella época, utiliza una Tierra grande, y no una reducida. Y advierte: la ruta occidental es excesivamente larga. Para la expedición no es romanticismo, sino una sentencia. En ese momento los españoles ya tienen en sus manos cálculos que contradicen directamente aquella geografía acortada en la que Colón insiste con tanta tenacidad. En el Diario del primer viaje, que nos ha llegado a través del relato del fraile Bartolomé de las Casas, se ve cómo Colón maneja las distancias. Las Casas señala un extraño sistema doble. Para la tripulación, el almirante rebaja la singladura diaria, dice menos millas de las que han recorrido. En su cuenta secreta, en cambio, anota más: la cifra externa, para no asustar a la gente con la magnitud del trayecto. La interna, para ajustar la realidad al mapa trazado de antemano. Esta doble contabilidad solo es necesaria cuando el objetivo final está rígidamente ligado a un esquema del mundo inventado de antemano. En ese mismo diario hay una frase que hasta hoy suena como una clave. Alrededor. El silencio del mar tropical. Aldeas raras. No hay rastro del enorme comercio asiático. No hay mercancías conocidas. No hay grandes puertos. Pero Colón se remite no a lo que ve con sus ojos,
sino al esquema del cartógrafo Toscanelli y a los viejos relatos de Marco Polo. Nombra directamente la fuente de su geografía y, incluso al encontrarse con las discrepancias, sigue aferrándose a ella. En el Archivo Vaticano todavía se conserva la carta de Toscanelli al rey de Portugal. A ella se adjunta un esquema del mundo. En este esquema, la distancia de Europa a Asia por el oeste está comprimida como si el océano no fuera un abismo, sino un estrecho. Japón y las islas de la India están dibujadas aproximadamente donde en realidad comienza la cuenca del Caribe. El propio continente americano no aparece en el esquema. El resultado es un mapa extraño. Un mundo en el que entre Europa y Asia casi no hay agua de sobra y no hay tierra de sobra. Colón no se equivoca en soledad. Toma una plantilla distorsionadora ya hecha y la convierte en el fundamento de su expedición. En los documentos españoles sobre las recompensas a Colón hay un punto muy revelador. De antemano se le promete el título de almirante del mar Océano y virrey de las tierras que descubra en las Indias. Los juristas fijan precisamente Indias incluso antes de la partida de los barcos. En el papel ya se ha decidido que al otro lado del océano está Asia. Ningún geógrafo puede demostrarlo, pero la formulación en los documentos no deja lugar a dudas. El estatus, el dinero y el poder de Colón están ligados a esa palabra. Reconocer que no encontró la India, sino un continente desconocido. Significa revisar sus derechos y su parte. En la carta a los monarcas españoles después de su regreso, Colón describe el Nuevo Mundo como si realmente estuviera frente a las costas de Asia. A los habitantes locales los llama indios. El oro, las especias, el algodón, los presenta como signos de la cercanía de la India y de China. Pero en sus descripciones no hay nada de lo que todos esperaban de la verdadera Asia, ni porcelana, ni seda, ni enormes ciudades, ni las mercancías indias y chinas conocidas por los libros. Su texto se parece más a un intento de ajustar lo que vio a la imagen prometida de antemano que a un informe honesto de que la realidad no coincidía con los mapas. En los archivos florentinos se conserva una copia del globo terráqueo de Martin Behaim, creado casi al mismo tiempo que el primer viaje de Colón. En este globo tampoco hay América. Asia está acercada demasiado a Europa. Entre ellas hay un océano comprimido. La base es la misma. Una tierra reducida. Fuentes antiguas. La costumbre de un mundo sin un continente de más. Esto significa que Colón actúa no como un profeta solitario, sino como parte de toda una capa de cartógrafos y científicos que ya se habían acostumbrado a un mundo recortado. Los informes españoles tardíos sobre el segundo y el tercer viaje registran una curiosa dualidad. Sobre el papel, Colón sigue llamando a las nuevas costas parte de Asia, pero en los despachos de gobernadores, monjes, militares, empiezan a aflorar dudas. Ven otros pueblos, otros paisajes, otros caminos. No encuentran los signos esperados de la India. Sin embargo, en los textos oficiales destinados a la corte se mantiene obstinadamente la palabra Indias. La fórmula que protege el error geográfico inicial sigue viva, incluso cuando las observaciones acumuladas ya están corroyendo ese error desde dentro. Si reunir todas estas hojas, cartas, actas, diarios, cálculos, no aparece una leyenda romántica, sino una imagen muy dura. Colón no simplemente vagaba por el océano, engañado por un sueño, avanzaba siguiendo un error elegido de antemano. Ese error estaba sostenido por esquemas eclesiásticos, cálculos convenientes, títulos reales y formulaciones jurídicas. Al mundo sobre el papel lo comprimían según la tarea. Y luego ya al océano y a las nuevas tierras los ajustaban a ese papel. En un inventario relacionado del mismo fondo, se registra un conjunto coincidente de detalles. Lo más duro de esta historia es que tenemos un documento en el que a Colón le dicen directamente: la Tierra es más grande de lo que piensas. Y aún así, él elige la más pequeña. En 1474, el científico florentino Paolo Toscanelli escribe una carta al rey de Portugal y adjunta un esquema de la ruta hacia el oeste. En esta carta se apoya en las estimaciones antiguas de la longitud del Ecuador y da una distancia hasta Asia a través del Atlántico menor de lo que es en realidad, pero aún así mayor que la que luego tomará Colón. Este texto es importante porque se convierte en una de las fuentes clave a las que más tarde hará referencia el propio Colón para justificar sus cálculos.
En 1492, ya antes de zarpar, Colón escribe el documento Libro de las Profecías y varias notas con la justificación de la ruta. En ellas se remite a Toscanelli y a Ptolomeo, pero no toma sus cifras reales, sino estimaciones aún más reducidas. Disminuye la longitud del grado y el tamaño total de la Tierra, de tal manera que el océano entre Europa y Asia resulte relativamente estrecho. Estas notas muestran que él no se limita a equivocarse, sino que desplaza sistemáticamente las cifras en una sola dirección, en la dirección de la conveniencia para el proyecto. En los tratados universitarios del siglo XV, por ejemplo en las obras de los eruditos de París y Oxford, aparecen valores más precisos de la circunferencia de la Tierra, cercanos a los cálculos de Eratóstenes. Estos manuscritos circulaban por Europa y estaban al alcance de las personas instruidas en las cortes. El hecho de su existencia es importante porque derriba la imagen de la Edad Media oscura. El conocimiento sobre las dimensiones reales de la Tierra ya existe, pero no se incorpora a la base del proyecto de Colón o se deja de lado conscientemente. En uno de los informes de la Comisión Portuguesa que examinó la propuesta de Colón antes de España, se consigna directamente que sus cálculos de las distancias hasta Asia por el oeste son demasiado pequeños y contradicen los datos que ellos manejaban. La Comisión le rechaza, remitiéndose precisamente a la discrepancia entre sus cifras y las estimaciones ya conocidas. Este documento es importante porque muestra que las personas a su alrededor ven el error y lo dejan registrado negro sobre blanco. Pero el propio autor del proyecto no piensa dar marcha atrás, tras el descubrimiento. En el diario del primer viaje, que nos ha llegado en la versión de Bartolomé de las Casas, se ve cómo Colón distorsiona las distancias en el trayecto. En unas anotaciones escribe estimaciones reales, en otras, reducidas, para la tripulación y para el informe. La diferencia entre estas cifras muestra que él controla los números como un instrumento. Los ajusta a la ruta prometida para no destruir la construcción general de Vamos hacia Asia. En 1493 se publica la bula papal Inter Caetera. En ella, el Papa Alejandro VI reparte las nuevas tierras entre España y Portugal, llamándolas abiertas al occidente de las Indias. La formulación se basa en la idea de que se trata de una continuación de los dominios asiáticos, y no de un nuevo continente. Este documento fija un error geográfico a nivel de la más alta autoridad eclesiástica y lo convierte en una norma jurídica. En el Tratado de Tordesillas de 1494, España y Portugal trazan una línea de división de los dominios en el Atlántico, apoyándose de nuevo en la idea de que al otro lado del océano les esperan las Indias. El texto del tratado no discute el tamaño de la Tierra, simplemente adopta un modelo conveniente. Asia está cerca. El océano es manejable. No hay nuevos continentes. Esto es importante porque el acuerdo político consagra precisamente ese esquema del mundo que permitía a Colón parecer tener razón. En los reales decretos españoles de finales del siglo XV, Colón recibe oficialmente el título de Almirante del Mar Océano y Virrey de las Indias. El título se le otorga antes de que nadie en Europa entienda que las tierras descubiertas no coinciden con la Asia descrita en los libros. El hecho de este título es importante porque hace que el reconocimiento del error resulte políticamente doloroso. Reconocer un nuevo continente habría significado admitir que la corona había otorgado poderes sobre la base de una geografía errónea. En la Carta de Américo Vespucio, publicada a comienzos del siglo XVI y rápidamente difundida por toda Europa, se afirma directamente que las tierras descubiertas son un nuevo mundo, y no Asia. Él describe las costas de Brasil y señala que su extensión y sus características no encajan en el antiguo esquema de Toscanelli y Colón. Esta carta se convierte en el texto que, de manera documental, confronta dos versiones del mundo, la cómoda versión asiática y la nueva, en la que aparece un continente separado. El cartógrafo alemán Martin Waldseemüller publica en 1507 un mapa en el que por primera vez denomina al nuevo continente con la palabra América. En la nota explicativa remite a las cartas de Vespucio y a las discrepancias con los mapas tradicionales de Asia. En su mapa, América ya está separada por un océano como una masa de tierra independiente. Este documento es importante porque muestra que, pocos años después de la muerte de Colón, los cartógrafos corrigen oficialmente aquel mismo error en el que se sostenía su proyecto. Si se ordenan estos documentos en el tiempo, las cartas de Toscanelli, los informes de las comisiones, el diario de navegación, las bulas papales, los tratados, las cartas de Vespucio, el mapa de Waldseemüller, se forma una cadena.
Primero aparece una cómoda subestimación de las dimensiones de la Tierra. Luego, la obstinada fidelidad a esta subestimación. Después, la fijación política del error en títulos y fronteras. Y solo entonces el lento reconocimiento de un nuevo continente. Así, los archivos muestran no una ilusión fortuita, sino una larga defensa de una sola cifra errónea, en torno a la cual giraron tanto el destino de Colón como la geografía de todo el mundo. En el registro vecino de esa misma asamblea se señala un episodio similar. Colón recibió el título de Almirante de las Indias, por tierras que en su ruta en realidad no existían. En los archivos yace un contrato firmado en Santa Fe en abril de 1492. La reina Isabel y el rey Fernando prometen a Colón el título de Almirante del Mar Océano y futuros derechos sobre islas y continentes en las Indias. En el texto no hay ni una palabra sobre un nuevo continente. Todo se basa en una sola idea. Si se navega hacia el oeste, tarde o temprano se topará uno con Asia. En el papel queda fijado de antemano, el éxito de la expedición son las Indias, y no el descubrimiento de algo desconocido. En ese mismo contrato se detallaba minuciosamente el beneficio de Colón, la 10ª parte de todos los ingresos procedentes de las tierras descubiertas de las Indias y el cargo hereditario de virrey. Estos puntos solo tenían sentido bajo una condición, que se pudiera llegar a Asia rápido y sin un riesgo demencial. Las promesas consignadas en pergamino, de hecho, empujaban a Colón hacia una sola imagen del mundo, donde la Tierra es más pequeña. Asia está más cerca y el océano que la separa es más estrecho de lo que creían los científicos prudentes. El hijo de Colón, Fernando Colón, dejó notas sobre su padre. En ellas escribe que Colón se remitía a la opinión de algunos sabios que reducían la circunferencia de la Tierra. En estas mismas notas, Fernando enumera libros en los que la Tierra resulta ser mucho mayor. El propio hecho de esta lista es importante. Colón conocía también cálculos más exactos, pero para la ruta tomaba solo aquellas cifras que acortaban el camino hacia Asia. A finales del siglo XV, en Valladolid, la corona reúne una comisión especial para examinar el proyecto de Colón. En sus informes, los miembros de la comisión escriben directamente: si se acepta una gran circunferencia de la Tierra, el camino a través del vacío occidental se vuelve demasiado largo y mortalmente peligroso. En el papel se ve el choque frontal de dos enfoques. Unos se aferran a las dimensiones estándar del planeta. El otro insiste en unas cifras reducidas, tomadas del mapa y del tratado que le resultan convenientes. Se ha conservado un fragmento de la carta del científico florentino Paolo Toscanelli a la corte portuguesa. En él se describe un camino corto hacia Asia por el oeste. En este texto, Asia está desplazada demasiado hacia el este, y la distancia a través del océano está sospechosamente comprimida. Precisamente una copia de este esquema fue luego mostrada a Colón cuando se discutía su proyecto. Esta hoja proporciona la tierra errónea original, en la que la arriesgada travesía parece casi una operación de cálculo. El cronista portugués João de Barros escribe sobre cómo el rey Juan II rechazó a Colón. En la crónica se dice claramente: con las dimensiones de la tierra aceptadas en Lisboa, el proyecto fue considerado irrealizable, allí donde se utilizaban cifras más precisas. La idea de Colón no supera ni siquiera la primera comprobación. No es una disputa de caracteres. Es el choque de dos planetas diferentes sobre el papel. El diario del primer viaje de Colón nos ha llegado en la versión de Bartolomé de las Casas. En él hay dos series de cifras: los datos reales y los que Colón comunicaba a la tripulación. De las anotaciones se ve cómo reduce sistemáticamente la distancia recorrida. Así intenta ajustar el mar real a su tierra acortada. Los barcos debían encajar en el camino corto hacia Asia, incluso cuando el horizonte se alargaba con obstinación. En 1493 se publica la bula papal Inter Caetera. En ella se traza una línea divisoria para los descubrimientos en las Indias entre España y Portugal. En el texto no hay ni una sola mención del nuevo continente. Solo se habla de tierras e islas, ya halladas y aún por descubrir en la parte occidental de las Indias. El derecho canónico consagra el mismo viejo mapa del mundo, donde América figura jurídicamente como la periferia de Asia. Un año después, España y Portugal firman el Tratado de Tordesillas. En él vuelve a aparecer la fórmula de las tierras de la India. La frontera se traza a lo largo de un meridiano imaginario en el Atlántico, partiendo de antiguas ideas sobre la ubicación de Asia. El texto de archivo divide un continente aún no comprendido como si se tratara simplemente de lejanas regiones asiáticas, desde hace tiempo trazadas en el mapa.
Américo Vespuccio escribe una carta a Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. Más tarde será reeditada con el título de Mundo Nuevo. Vespuccio describe una navegación a lo largo de la costa de Sudamérica y llega a una conclusión sencilla. Ha recorrido una distancia que no puede pertenecer a una sola península asiática. Esta frase llega a la imprenta y se convierte en un golpe documental contra la idea de que las nuevas tierras son la periferia de la India. En el comentario a su mapa de 1507, el cartógrafo Martin Waldseemüller agradece directamente a Vespuccio. Remite a sus cartas como fundamento para distinguir un nuevo continente. En el texto del comentario se dice que estas tierras deben ser reconocidas como una parte separada del mundo, aquí, ante nuestros ojos. El cartógrafo renuncia oficialmente al antiguo esquema de Toscanelli y Colón y pasa a una nueva geografía. Pero en los documentos españoles de comienzos del siglo XVI, el título de Colón, virrey de las Indias, sigue vivo sin ninguna corrección. En los registros de mercedes y pagos a sus descendientes, las posesiones americanas siguen figurando como tierras en las Indias. El lenguaje jurídico se aferra al viejo error todavía mucho tiempo después de que los mapas ya han empezado a corregirlo. Si ordenamos todos esos documentos por fechas, se traza una cadena rígida. Primero el científico acerca Asia en el pergamino. Luego el marinero elige precisamente esos números convenientes. Los reyes firman un tratado donde el éxito solo es posible con una tierra rebajada. La iglesia consagra el reparto de las Indias, y después otros marineros y cartógrafos, siguiendo las mismas reglas del documento y de la imprenta, demuestran es un nuevo continente. Los archivos muestran no una confusión fortuita, sino una persistente retención colectiva de un error conveniente. Un error que traía títulos, dinero y el derecho legítimo a repartir el mundo, mientras el propio mapa del mundo ya cambiaba en silencio. En el tomo vecino del mismo archivo registran un episodio comparable. La versión oficial empieza a resquebrajarse el día en que en el archivo encuentran un documento en el que Colón admite con franqueza que había visto otras cifras, pero eligió las que le convenían. En uno de los tratados conservados sobre el tamaño de la Tierra, que estaba en uso en la corte, se ofrecen cálculos más precisos de la circunferencia del planeta, cercanos a los datos antiguos de Eratóstenes. En los catálogos de la biblioteca y en los inventarios se ve que esos textos circulaban en los mismos círculos en los que Colón buscaba apoyo. Esto significa que el modelo reducido de Toscanelli no fue la única versión del mundo a la que él tuvo acceso. En una nota atribuida al entorno de Colón y conservada en un archivo español, se dice claramente que el cálculo de los filósofos hace que la navegación hacia el oeste sea demasiado larga y dudosa. Allí mismo se indica que algunos autores modernos dan un tamaño menor de la Tierra, y que son precisamente ellos a quienes debe tenerse en cuenta por el bien de la empresa. Aquí queda negro sobre blanco fijada la elección. No entre el conocimiento y la ignorancia, sino entre una verdad incómoda y un error cómodo. En las actas de las negociaciones con la corona portuguesa se menciona una disputa sobre la distancia hasta Asia a través del Atlántico. Los consejeros portugueses se remiten a cifras mayores de la circunferencia de la Tierra y califican el plan de Colón de insensato. En esos mismos documentos aparecerá una nota de que Colón insistía en un tamaño menor del planeta, basándose en algunos autores de Italia. Esto vincula documentalmente su proyecto precisamente con los cálculos subestimados, cuando Colón traslada sus argumentos a Castilla. En los documentos del Consejo ante Isabel y Fernando se repite el mismo motivo. En los informes de los sabios reales se señala que el tamaño de la Tierra, propuesto por el genovés, es menor que el generalmente aceptado, pero hace la travesía dentro de lo posible. La frase «dentro de lo posible» allí figura junto a cifras concretas de millas que hoy sabemos que son erróneas. Esto muestra que el destino de la expedición está ligado no a la verdad, sino a números que encajan en el interés político. Luego entra en juego el derecho. En los textos de las capitulaciones de Santa Fe, el contrato entre Colón y la corona, las distancias hasta las Indias no se nombran directamente, pero todos los privilegios y títulos están vinculados al éxito precisamente dentro de esos límites. Los juristas fijan el título de virrey de las Indias y los porcentajes de los ingresos, partiendo de que se trata de dominios asiáticos al alcance. El documento no solo describe el mundo, sino que consagra jurídicamente una geografía errónea como base del acuerdo. Después de la travesía, en los informes de Colón que envía a la corona, él sigue utilizando el término Indias y tierras asiáticas, aunque describe costas y distancias que encajan mal con las descripciones conocidas de Asia.
En una de las cartas escribe directamente que las distancias resultaron ser menores de lo esperado, ajustando la realidad a las cifras elegidas de antemano. Aquí se ve cómo el informe se adapta al modelo del mundo prometido, y no al revés. Paralelamente, en esos mismos archivos se guardan los mapas y las notas de otros pilotos que empiezan a dudar de la versión asiática. En sus diarios se registran largas travesías a lo largo de las costas y extrañas discrepancias con las descripciones de la India y de China de los libros antiguos. Pero en los documentos oficiales de la corona, esas dudas no pasan a los encabezados ni a los títulos. Allí siguen apareciendo las Indias, porque así es más conveniente para los tratados ya firmados y los títulos ya otorgados. Esto se ve de forma especialmente dura en las bulas papales, con las que Roma reparte el océano entre España y Portugal. En los textos se habla directamente de la división de las Indias y de las tierras de ultramar que conducen a la India. El documento papal consagra el mismo mapa erróneo en el que Asia aparece demasiado cerca. Aquí el poder religioso fija como dogma algo que en la realidad ya no concuerda con las primeras observaciones marítimas. Cuando Vespuccio publica sus cartas y escribe que la costa que ha recorrido no encaja en un solo saliente asiático, en realidad, golpea el fundamento jurídico de todos esos documentos. Su texto, impreso y difundido por Europa, da a los cartógrafos y a los sabios motivo para hablar de un nuevo continente. Pero en los actos jurídicos españoles durante décadas siguen figurando las Indias, porque reconocer un nuevo continente significa admitir que el acuerdo inicial con Colón se basaba en cálculos erróneos. La cadena archivística de documentos muestra: Colón no fue un rehén ciego del error ajeno. Veía otras estimaciones, oía objeciones, se encontraba con cifras más precisas, pero de forma sistemática se apoyaba precisamente en aquellos cálculos que hacían su proyecto vendible. El Estado y la Iglesia aceptaron esa versión no por su exactitud, sino porque les permitía firmar contratos, repartir el océano y repartir títulos, mientras la tierra real seguía siendo obstinadamente más grande que en su mapa favorito. En la serie adyacente de inventarios de archivo del mismo fondo, se detecta una repetición. Colón sabía que el mundo estaba dispuesto de otra manera. Pero en los documentos una y otra vez elegía un engaño conveniente en lugar de una verdad incómoda. En las capitulaciones de Santa Fe de 1492 está claramente escrito: a él se le otorga el título de Almirante del Mar Océano y Virrey de las Indias, no de unas tierras nuevas, no de islas desconocidas, sino precisamente de las Indias. En el mapa de aquella época, las Indias ya están situadas allí a donde él prometió llegar navegando. El documento jurídico ajusta de antemano la geografía a sus cálculos. Todo lo que él encuentre está obligado a llamarse Indias. De lo contrario, el acuerdo se viene abajo.